hermoso problemita que te hará recordar geometría y te enseñará a aplicar las razones trigonométricas. Aquí lo tenemos en la figura. Déjame lo dibujo con mi escuadra. Ok, ya lo tenemos aquí. Vemos que es un triángulo rectángulo, triángulo ABC. Como sabemos que es rectángulo, acá tenemos lo que indica que es un ángulo recto. Ok, aquí tenemos trazada la altura, H. Ok, forma un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí un ángulo teta y sabemos que todo el segmento o la base de este triángulo mide AC. Una de las bases de este triángulo mide AC, que es igual a 32. Bueno, nos está pidiendo calcular el valor de la altura, dándonos una condición. ¿Cuál es la condición que nos da? Que tangente de teta más cotangente de teta es igual a 8 tercios. Esa es la condición que nos da. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esto entonces. Bueno, lo que nos damos cuenta aquí es que, vean por aquí, yo tengo un ángulo de 90 grados aquí y otro ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, veo que tengo dos líneas que son perpendiculares entre sí. Si yo tengo dos líneas perpendiculares entre sí y yo prolongo otras líneas diagonales hasta que choquen con esa línea, me va a formar ángulos iguales. Es decir, este ángulo que tengo aquí va a ser lo mismo que este ángulo. ¿Ok? Eso se vio en geometría, en lo que son líneas perpendiculares. ¿Ok? Ángulos de líneas perpendiculares. Entonces, hagan de cuenta que acostamos el triángulo, ¿ok? Y nos va a quedar esto. Este triángulo B, bueno, este triángulo que está aquí, si yo lo paro, me va a formar el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque son, vean, son perpendiculares. Tanto este lado y este lado es perpendicular, como las hipotenusas son, como estos catetos son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, en base a eso vamos a calcular pues lo que nos dice aquí y a ver qué podemos hacer. Vamos con la primera, que es tangente del ángulo. ¿Ok? Bueno, eh, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente de cualquier ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos con tangente. Ok. Puedo utilizar cualquiera de los dos triángulos. Vamos a ver cuál me conviene. Ok, por ejemplo, si yo agarrara, aquí vean, si yo agarrara tangente de aquí, sería lo siguiente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo no conozco esto. No me conviene usarla acá. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo agarro acá cotangente, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a utilizar ahora es relacionar, voy a calcular estos pequeños segmentos. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar las razones. Entonces, vamos con la primera. En la primera yo uso tangente. Tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Ahí está. Si yo quiero despejar cateto adyacente de aquí, me quedaría algo en forma de fracción. Y es lo que yo no quiero. Yo quiero que me quede algo en forma lineal. Entonces, en este triángulo chiquitito, yo mejor voy a utilizar cotangente. Si yo uso cotangente, va a ser igual a cateto adyacente, que es este que está aquí, ¿ok? Este, sobre cateto opuesto, que vendría siendo H. Si yo despejo H, si yo despejo cateto adyacente,
multiplico h por ambos lados y me va a quedar que el cateto adyacente de ese triángulo pequeño es h por cotangente de teta. Es decir, este segmento que tengo aquí, ¿cuánto vale? H por cotangente de teta. ¿Y por qué? Porque cotangente de teta, vean, está involucrado en mi condición inicial. ¿Ok? Bueno, ahora en el otro triángulo vamos a ver qué nos conviene utilizar. En el otro triángulo de acá, vamos a utilizar tangente de teta. A ver qué sale. Tangente de un ángulo es cateto opuesto. Cateto opuesto vendría siendo esto de aquí, vean. Esto vendría siendo cateto opuesto. Sobre cateto adyacente, que en este triángulo el cateto adyacente es H. ¿Ok? Despejamos cateto opuesto, multiplicamos por H a ambos lados. Y me va a quedar que cateto opuesto es igual a H por tangente de teta. ¿Ok? Entonces, todo este segmento que está aquí vale H por tangente de teta. ¿Ok? Hubiera sido bueno ponerle unos nombres, ¿no? Pero bueno. Entonces, vean por aquí. Vamos a ponerle D aquí. Entonces, vean. Este segmento más este segmento es igual a todo el segmento grande. Es decir, AD, este segmento, más este segmento DC, todo va a ser igual al segmento AC. ¿Ok? ¿Cuánto vale este segmento? H por cotangente de teta. ¿Cuánto vale todo este segmento? Segmento DC, H por tangente de teta. ¿Y cuánto vale todo? El segmento AC, 32. ¿Ok? Factorizamos H. Sacamos factor común. Va a quedar cotangente de teta más tangente de teta. Si ustedes se dan cuenta, cotangente más tangente es lo mismo que tengo acá. Cotangente más tangente o tangente por más cotangente es 8 tercios. Por lo tanto, H va a multiplicar a 8 tercios. ¿Ok? Eso va a dar igual a 32. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplico por el recíproco, es decir, por 3 octavos ambos lados. Se va 3 con 3, 8 con 8. Y me va a quedar que H va a ser igual a 32 entre 8 es 4 por 3, 12. Por lo tanto, la altura de este triángulo es 12. Yo sé que parece un poquito confuso. Ve el video una o dos veces y trata de hacerlo tú para que lo entiendas.